En este episodio nos metemos en un costado de la tecnología del que se habla poco, pero define muchísimo. La cultura y la experiencia de las personas que hacen posible la innovación. Porque no todo es código, servidores y herramientas. También es cómo trabajamos, qué nos motiva y cómo las empresas se transforman para que sus equipos crezcan. Hoy lo charlamos junto a Sofía Dascolias, Head of Culture and Experience en una de las fintech más importantes del país, Naranja X. Esto es el podcast de CTL. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de CTL. Esta vez vamos a hablar de algún tema que no es tan técnico, pero que es igual de crítico, que es la cultura en las organizaciones. Bienvenida, Sofi, muchas gracias por estar acá. Y la pregunta que me gustaría hacerte primero es, cuando estás en una reunión social o con amigos y te preguntan a qué te dedicas, ¿cómo contestás sin caer por ahí en los lugares comunes en relación a frameworks, transformación cultural? ¿Qué les decís? Qué difícil. La gente cree que cultura es pegar post-its en una pared o hacer un workshop. Yo pienso la cultura, voy a intentar hacer alguna analogía más tecnológica, así que vos corregímela en todo caso si estoy metiendo alguna burrada, pero para mí la cultura es como el sistema operativo de una computadora, pensando, si querés, la computadora como la compañía, ¿no? Entonces, ese sistema operativo que son los principios, las costumbres, las prácticas, los mecanismos que tiene la organización para poder ejecutar su propósito, ejecutar su estrategia y entregar valor al cliente, es lo que es la cultura. Si el propósito es el para qué, la cultura es un poco el cómo, y mi rol dentro de una compañía o de una organización es poder modelar, diseñar y acompañar ese sistema operativo para justamente poder ir ejecutando el propósito y la estrategia de negocio. No sé si se entiende. Sí, eso me lleva a pensar, se habla mucho en general en las organizaciones de tecnología, de stacks tecnológicos, de DevOps, de inteligencia artificial ahora que se menciona mucho, y me gustaría saber cómo ves vos la cultura en la parte del éxito en los proyectos tecnológicos. ¿Qué lugar ocupa? Si la cultura es el sistema operativo, para mí la tecnología son las apps que tiene ese sistema operativo. Una necesita de la otra y me parece que ese sistema operativo te habilita o te imposibilita la ejecución de código, de desarrollo en código, de aplicaciones. Entonces, si tenés una cultura de confianza, lógicamente expande toda la posibilidad de la tecnología. A su vez, la tecnología en sí misma, ¿no?, puede limitar o puede ir en contra de una cultura o la cultura que necesita esa organización para ejecutar el propósito. Así que para mí el vínculo es necesario y una no puede convivir sin la otra, así que es fundamental. ¿Y recordás algún caso en algún proyecto donde hayas visto de esos hallazgos donde decís, mira, acá pasó, acá esto nos nutrió de esta manera, o fue determinante, o fue un elemento diferenciador en esta aplicación, en esta implementación, en este proyecto? Actualmente estoy en Naranja X y el 2021 fue un momento de quiebre para la organización porque fue la fusión de dos compañías, una startup y la compañía tradicional que tiene más de 40 años. Y justamente dentro de las métricas que nosotros teníamos, preguntábamos y medíamos la alineación que había de la organización con el propósito, ¿no?, la contribución. Y nos pasaba que 6 de cada 10 personas creían que estaban contribuyendo. Si lo miro desde el vaso vacío, casi la mitad de la organización creía que lo que estaba haciendo no tenía sentido, no contribuía. Y de la misma manera, nuestro NPS interno, nosotros medimos la recomendación de los productos y servicios, daba alrededor de 40, cuando nuestro INPC daba arriba de 70, ¿no? Entonces las personas recomendaban trabajar en la compañía, pero no recomendaban los productos y tampoco estaban alineados con el propósito o el sentido de contribución que tenían. Y ahí desde el área de cultura impulsamos diferentes mecanismos. Lo primero que hicimos en el 2021 fue todos full alineados al propósito, ¿no? Y entonces cómo incorporábamos diferentes mecanismos en los momentos de verdad, no sé, desde la bienvenida de una persona, ¿no?, para hablar de lo importante, de lo relevante, de cómo resolverle las necesidades a los clientes y mejorarle la vida. Y también incorporamos otros dispositivos, ¿no?, como la escucha a clientes. No sé, nosotros todos los martes y jueves tenemos abierto para toda la organización escuchas real time de lo que le está pasando y lo que preguntan los clientes. Y también
pensando en que todos hacemos producto y el dolor que teníamos en términos de recomendación, impulsamos otros mecanismos como Friends and Family que solemos hacer. Pues los testeos de productos antes de salir a mar abierto suceden en los equipos propios de desarrollo de producto, pero nosotros teníamos casi 3.000 personas que podían estar testeando productos y capitalizamos ese grupo que teníamos de personas para poder entregar valor, y la verdad es que eso hizo que hoy, midiendo en el 2025, yendo al tema de propósito donde decíamos que 6 de cada 10 no conectaban, hoy nos da 99% de conexión. O sea, me atrevería a decir que todas las personas conectan y creen en un sentido de contribución con ese propósito, y duplicamos el NPS, ¿no? La recomendación del producto, y estamos en 80 de NPS, y por eso digo, no es que fue algo mágico que sucedió o fue una declaración, ahí es donde cultura juega en ese cómo ejecutamos la estrategia y la necesidad que tenemos para resolver al cliente. Claro, sí, eso se ve un montón, transmite un montón eso que vos estás contando, ese recorrido. Y si tendrías que decir qué errores o se cometieron o que cometen en general las empresas cuando tratan de implementar metodologías o herramientas o tratan de gestionar la cultura, ¿no? ¿Qué se te viene a la mente? Bueno, lo primero que suelen hacer las compañías es delegárselo al área de recursos humanos, ¿no? Sí, yo formo parte del área de personas en Naranja X, pero la responsabilidad primaria de la cultura es del CEO de la compañía. Y por eso mi líder matricialmente es el CEO y es con quien rindo cuentas en términos de la estrategia de cultura para apalancar el negocio, ¿no? Sin el liderazgo en general de la organización es imposible traccionar transformaciones culturales o mismo consolidar la cultura que tiene esa organización. Entonces ese diría que es el error básico que tienen las compañías. Y después un poco te hablaba del ejemplo trillado de pegar post-it en la pared, ¿no? Y automáticamente cuando vos diseñás cultura, o no sé, pienso en una startup que quiere iniciar un proceso de consolidación de una cultura, ¿no? De identidad. Bueno, ploteemos todas las paredes y si algo está ploteado pero no se vive, puede ser peor, ¿no? Como ahí el remedio que la enfermedad. Y para mí hay una frase que leí alguna vez que la cultura es eso que pasa cuando no estás viendo, ¿no? Entonces, plotear mucho no sirve, o en todo caso refuerza algo que ya debería estar o debería ser obvio para la organización, ¿no? Eso también es algo que suele pasar. Y casi te diría una tercera que es bastante común. Obviamente que en las organizaciones necesitamos generar políticas y marcos de trabajo, pero un error común es caer en recetas de otras organizaciones o que aparecen en un libro. Obvio que yo me formé con libros y también con experiencias vividas en otras organizaciones, pero querer copiar literal el paso a paso que llevó a, no sé, Netflix a lo que es hoy, te puede llevar a un problema importante de identidad cultural. Claro, y ahí yendo por tu trayectoria, ¿no? Por lo que estuve investigando, pasaste por el sector público, por multinacionales, empresas de tecnología, bueno, ahora en la industria fintech. ¿Qué me podés contar de ese recorrido y cómo te nutrió para el rol y la profesional que sos hoy? Voy a dejar las anécdotas que me dejaron los lugares, pero para mí hay muchos puntos en común. A veces me preguntan por qué tanto cambio de industria, sector o tamaño de organización. Y creo que independientemente del tamaño del sector, las necesidades de las personas y las motivaciones son básicas y están presentes independientemente de la industria, sector, tamaño, ¿no? Entonces, trabajando en eso, no hay muchas diferencias. Sí hay identidades particulares o el ADN que cada organización quiere preservar o potenciar, y hay que estar muy conectados con eso que la organización necesita. Y para mí, yo uso bastantes frases o referencias de otros mundos. Hay una película en Argentina reconocida por el Oscar, que es El secreto de sus ojos. Y hay una frase que dice que las personas pueden cambiar de familia, de religión, de casa, pero no de pasión, ¿no? Y
uno de los puntos para mí fundamentales, independientemente de la industria en la que pases, es que haya una conexión entre lo que a vos te motiva, que es tu propósito personal, que es ese problema tal vez que querés resolver o lo que te conecta, y el propósito de la compañía. En todas las organizaciones que yo me moví conforme a esa alineación. Si no me hacía sentido y era un poco crónica de una muerte anunciada, en algún momento iba a pasar alguna salida o tal vez alguna necesidad mía de explorar algo diferente. Conectar propósito personal con propósito organizacional y un poco con el ejemplo que te traía antes, creo que es fundamental independientemente también de la industria. Me decías que tu carrera de base es de ciencias políticas, ¿no? Sí. Yo pensaba ahora también cuánto hay de eso también, ¿no? Porque recién hablabas, ¿no? De las personas, de los vínculos, de las expectativas, del propósito, ¿no? Me gustaba pensar en cómo hundías esos dos mundos o cómo fue que pasaste por ahí de tener esa formación a hoy estar ocupando tu rol. Mi propósito personal, aunque suene tal vez un poco cursi, cuando estudié ciencia política, hoy que estoy formada en transformación cultural, cultura, innovación, es mejorarle la vida a las personas en mayor o en menor escala, ¿no? Y para mí trabajar en el área de cultura implica estar pensando todos los días cómo puedo hacer que esas personas que habitan la compañía tengan toda disposición para poder entregar valor, ¿no? Para efectivamente estar pensando en mejorarle la vida al otro. Y yo parto desde ese punto como fundamental, que es mejorarle las condiciones de trabajo y generar los marcos necesarios para que esas personas puedan trabajar. Y sí hay un vínculo para mí entre lo que me dio mi carrera de base, que es la mirada sistémica de relaciones de poder, de influencia, también que son necesarios para transformar, ¿no? Si no podés influir, difícilmente puedas traccionar transformaciones de este estilo. Tal cual, y pensaba un poco en base a esto que estás contando y siendo Naranja X una de las fintech más importantes, ¿qué desafíos son los que hoy sentís que tienen por delante en base a la gestión de la cultura y al propósito y lo que vienen trabajando? Hay desafíos de fintech, pero es desafiante Argentina como contexto, ¿no? Y hay muchas veces está esta necesidad de las organizaciones como de quiero sostener mi cultura en un contexto tan cambiante, ambiguo, incierto, como puede ser el mundo fintech, pero de vuelta para mí, Argentina en particular, es desafiante. Y para mí el problema es caer en la trampa del sostenimiento, ¿no? Si el contexto es cambiante, tu cultura también tiene que poder adaptarse a ese contexto o esa necesidad que busca cubrir el negocio. Las necesidades que tenían las personas hace 10 años no son las mismas que las que tienen ahora. Las necesidades o los objetivos mismos que se ponen las compañías no son escritos en piedra, sino que van cambiando año a año. Y la cultura también tiene que tener la posibilidad de reinventarse, transformarse, preservar lo que es más valioso, tal vez el origen, la esencia o los principios que están debajo de las prácticas que tenemos, pero también cuestionarse si lo que hoy tenés te va a llevar al lugar al que querés ir, ¿no? Entonces, el desafío hoy, y más con, todo el hype un poco que hay con la AI y la adopción de la AI en las organizaciones, primero es no perder la calma, pero sí desafiar si lo que estamos haciendo hoy es lo que necesitamos para mañana. Eso es un poco también mi trabajo del día a día. Y en ese contexto tan cambiante que vos mencionabas, ¿qué es lo que vos notás que hoy están haciendo ustedes en Naranja X para distinto a lo que por ahí está haciendo otra empresa que compita por ese mismo talento? Para mí algo distintivo de la propuesta de valor de Naranja X, que sin dudas miramos mercado, porque a mí no me gusta mucho el término de competencia de talento, ¿no? El talento obviamente elige en función de las diferentes propuestas de valor, y para mí parte de la propuesta de valor es la cultura de una organización, no es solamente el sueldo o no sé, el plan de salud que puedo ofrecer. Y justamente conectando el propósito que tenemos como organización con la cultura de Naranja X, si nosotros buscamos resolverle necesidades a las personas, también basamos nuestra propuesta de valor en necesidades. Voy a un ejemplo.
las personas necesitan sentirse seguras, ¿no? Y necesitan sentirse bien. Podría estar pensando en el salario como un factor, ¿no?, de seguridad, porque hay seguridad financiera que es necesario abarcar, pero también hay una gama bastante importante de, bueno, cómo hacer para que tu dinero rinda más, y entonces dentro de la propuesta de valor que tenemos, comúnmente llamada beneficios, yo la pienso en un sentido más amplio, ahí tenemos una propuesta para darle, ¿no?, de acompañamiento y asesoramiento financiero a las personas. Las personas también necesitan sentirse seguras de que si algo les pasa de salud van a estar cubiertos, ¿no? Y entonces es importante, obviamente, no sé, un plan de salud, una prepago, el acompañamiento que podemos hacer, no solo físico, mental, emocional. Y bueno, eso, ¿no?, pensarlo y posicionarnos en las necesidades que tienen las personas hace que no sea todo tan transaccional, ¿no? Y que también puedas estar, como te decía, replanteándote si ese beneficio o esa propuesta de valor no requiere algún ajuste o algún cambio. Para nosotros, las necesidades en las que apalancamos la propuesta de valor son la seguridad, el sentirse bien, el poder elegir, la flexibilidad, que no es solamente desde dónde trabajo, el esquema de trabajo, es también poder tener la autonomía para tomar decisiones y no caer en el micromanagement, por ejemplo. La conexión social que se puede generar, el poder generar vínculos, el desarrollo, la valoración. Si yo nombro todo esto, creo que todas las compañías quieren cubrir esas necesidades, pero muchas veces el error es caer en, bueno, no, tal compañía está ofreciendo tal beneficio, entonces lo tenemos que copiar. Bueno, no sé si lo tenemos que copiar. Tenemos que ver qué es lo que la gente necesita. Así que ese es un poco, creo yo, el diferencial de Naranja X, y que es una compañía que posta, conecta de corazón con la gente. O sea, tengo muchas anécdotas, probablemente no nos dé el tiempo, pero conectamos desde el momento más feliz que puede tener una persona hasta los momentos más complejos que tiene que atravesar, y ahí, si querés, la tecnología puede quedar por un rato de lado para darle pie a lo humano, ¿no? Al cara a cara y al vínculo más personal que hace que esta organización, haya trascendido evoluciones hace ya 40 años. Ahí tocaste un punto que era algo que te quería preguntar, que era este vínculo entre las personas y la tecnología, ¿no? Más siendo una empresa Naranja X, donde tiene mucho foco puesto en el producto y en lo técnico, y cómo esos perfiles integrales, donde hay una determinada línea base técnica que hay que cubrir para poder ser adecuado para un determinado equipo o un determinado proyecto y desarrollo, pero que toda esa capacidad técnica tiene que venir acompañado con otro skill set, otro contexto, ¿no? ¿Cómo convive a la hora de pensar a los perfiles y a las personas dentro de la organización esa complejidad entre lo técnico y lo más blando, lo humano, lo conductual? Tecnología y cultura o personas no pueden ser escindidas para mí, y en nuestros procesos, por ejemplo, de recruiting o de selección del talento, además del aspecto técnico, tu decisión final de si una persona entra o no radica en el fit cultural. Porque, como te decía, vos podés tener el mejor stack tecnológico, pero si no machea con la manera en la que operamos o si no conecta bien con nuestro sistema operativo, que es la cultura, va necesariamente a ser expulsado de la organización. No le va a generar valor a la persona, no nos va a generar valor a nosotros, sino va a generar valor a los clientes en este caso. Entonces, literal, mi trabajo es laburar codo a codo con el área de tecnología y pensar también cómo hago que, por ejemplo, la tecnología que tenemos habilite la descentralización de las prácticas de talento, de cultura. Si yo tengo tecnologías mega rígidas, no me va a permitir avanzar con la estrategia de cultura de esto, descentralización, autonomía, confianza, transparencia. Entonces, vamos todo el tiempo calibrando, y de hecho, bueno, hoy por hoy hay muchas organizaciones que están hasta pensando y reevaluando si el rol de tecnología y de HR no tienen que estar bajo una misma órbita, ¿no? Un mismo liderazgo. Para mí eso es recontra transformador. Bueno, nada, hay que ver qué pasa en el futuro con eso en el mundo, pero ahí creo que ya es inquebrantable como ese vínculo que antes tal vez sí iba la tecnología por un lado o el equipo de tecnología por un lado y las personas o HR por otro lado. Y hace un ratito mencionabas toda esta revolución que está habiendo con la inteligencia artificial.
¿Cómo lo están interpretando ustedes desde el punto de vista de la cultura y las personas, ¿no? Con los miedos por un lado, por otro lado con las herramientas, ¿lo ves como un aliado, como un competidor, como un complemento? A mí me entusiasma mucho, pero es un entusiasmo también cuidadoso en relación a los miedos y resistencias que puede generar. O sea, somos conscientes de que hay personas a las que el advenimiento, si querés, de nuevas tecnologías o nuevas tendencias, las repliega un poco. Desde ya que nos apalancamos en los early adopters de las prácticas, pero también no tenemos que descuidar eso que está pasando. Y para mí es un tremendo habilitador. O sea, poder destinar el tiempo, energía, el talento a otras cosas, porque, no sé, procesos o prácticas que son más operativas se las podemos delegar a la inteligencia artificial, sea generativa o no. Eso es fundamental. Tampoco caer en que meramente te asiste, ¿no? Por lo que estoy viendo, por lo menos las tendencias van en al menos 3 ejes, ¿no? Una en donde la inteligencia artificial te asiste, otra en la que te aumenta, y entonces ahí es pensar en colaborar con la AI, y algo que sí me fascina bastante es la idea o la tendencia de equipos híbridos, en donde personas y, vamos a decirle, robots o inteligencia artificial operan en conjunto, y otras en donde tal vez es necesario delegarle el desarrollo de tareas a la AI, obvio, human in the loop, ¿no? Como con la mirada puesta en que de repente no caigan sesgos, o bueno, preservar la confidencialidad de los datos. Hace poco estaba en una convención en donde te dijeron una frase que es cierta, dolorosa, y que también a mí me entusiasma, que, no sé, HR es especialista en automatizar procesos que no deberían haber existido, ¿no? Y me dejó pensando en lo que creo que puede pasar en muchas organizaciones, que es ahora para subirse a la ola de la AI, es automatizar y agregar AI a todo lo que tenemos. Y nosotros, por lo menos, lo que estamos haciendo es repensar esos procesos y cómo adoptar la AI desde ahí, ¿no? Porque si un proceso es malo, la AI solo va a hacer que sea peor o igual de malo, ¿no? Entonces, ahí es, si querés, el trade-off entre adoptar lo nuevo que se viene, pero no subirse un hype sin pensar. Ahí estamos. ¿Sentís que las personas del equipo, de la empresa, están teniendo esa misma percepción, esa misma mirada, o hay una transición que gestionar en base a eso? Es gestión del cambio. Como creo yo, se dieron todos los procesos de transformación. No sé, pre-pandemia, o sea, el momento en el que vino la pandemia y había que transformar la manera de trabajar, eso generó personas a las que les entusiasmó seguramente los nuevos formatos o esquemas de trabajo, y otras que los desconcertó. Estamos, creo que, en el mismo estadio, con diferencias obviamente de contexto, y sí hay personas que son early adopters y otras que son lo que se llama como lagartos de las prácticas, en donde es trabajo no solo del área de HR o de cultura, sino, como decía, de todo el liderazgo, de poder acompañar ese proceso de transformación, de traer al frente cuáles son los beneficios, y también abrir las conversaciones necesarias sobre la importancia de reskillarnos y upskillarnos, o de aprender, desaprender y reaprender algunas cosas que van a ser necesarias. Bueno, vamos a seguir operando de la misma manera. Negarlo sería como de obtuso, y me parece que eso, nadie debería permitirse hacerlo, porque si no estamos en una trampa. Recién hablabas de adopción, y creo que por lo menos lo que se estuvo viendo a nivel ChatGPT o herramientas conversacionales o mismo herramientas de inteligencia artificial hoy integradas a software, la adopción se dio de manera muy natural entre las personas en muchos casos, lo que nos pone a las empresas en una situación de gestionar el uso, la confidencialidad de la información, cuánto hoy tenemos la capacidad de poder formalizar en el uso y cuánto es una propia práctica personal de cada uno de tratar de agilizar su trabajo, ser más eficiente, ser más veloz, y cómo tenemos ese desafío también como empresas de verlo y de gestionarlo. Te quería hacer unas preguntas ahora, mitos de la cultura tech, y que bueno, vos me contestes si es un mito, si es una verdad, si depende, o bueno, lo que quieras desarrollar de eso.
El primero es, la cultura se construye sola. Creo que algo ya nos estuviste comentando, pero te lo dejo Mito. vos. Mito. Para mí 100% es como decir, bueno, el pasto crece solo, ¿no? Como te decía, sin un diseño, un acompañamiento de todas las personas del liderazgo fundamentalmente, no va a suceder por arte de magia lo que vos quieras que suceda. No es declararlo una vez y ya, no es plotearlo, es gestionar el día a día y ser como conscientes y estar atentos de lo que está pasando en la organización y lo que necesitas como ir iterando en el proceso. Otra pregunta es, ¿con solo buen sueldo alcanza? Mito, de vuelta. Las personas pueden llegar a la organización por una buena propuesta económica, se van a quedar por muy poco tiempo si es solamente salarial. Por eso a mí me gusta la idea de pensar en una propuesta de valor integral. Esto ya lo contestaste, pero el otro enunciado sería, tenemos que tener los mismos beneficios entre todas las empresas y tratar de competir por beneficios. Mito, también, 100%. Probablemente tengamos beneficios similares, pero para mí hay algo que no se puede copiar, que es la cultura, y realmente tiene un peso. Por lo menos las personas que se van de la organización, lo que dicen que más van a añorar es la cultura. Y también últimamente tenemos un dato que nos enorgullece a nosotros bastante, que es en lo que va del año, el 10% de las personas que vinieron son reingresos. Son personas que decidieron irse y volver. Y cuando conversamos con esas personas sobre por qué, hablan, ¿no?, de la relevancia de la cultura, de la propuesta, del estadio de la organización en la que estamos, del propósito que tiene la organización. Entonces, solamente con plata no alcanza, o alcanzan en muy corto plazo. Qué buen indicador ese, ¿no? Está bueno. Y te quería después preguntar, ya más a título personal y profesional, ¿qué consejo le darías a alguien por ahí que nos está escuchando, y ya sea que quiere trabajar en el mundo tech o de alguna forma le interesa también participar de un proceso de gestión de la cultura y la experiencia? ¿Qué recomendaciones les darías? Un poco lo que hablamos hace un ratito de estar abiertos a poder aprender, reaprender o desaprender, creo que es una habilidad clave. Entonces, yo vengo con una carrera de origen que no es la que comúnmente uno toma para un área de cultura o de people y demás. Y me parece que eso queda a un lado, ¿no? Como tampoco cerrarse a que hay una única carrera para estudiar, sino entender que la plasticidad que las personas tenemos para aprender, y como te decía, desaprender, son claves para el futuro del trabajo. Y no sé, yo no soy de recomendar tanto bueno, quiero entrar en el mundo tech, entonces esta es la receta que tengo que seguir o hacer. No miraría tanto el puesto o el sector en el que quiero entrar, miraría el problema que quiero resolver. Porque hoy por hoy, todas las compañías son tecnológicas o tienen desafíos tech que atender, si ese fuera el caso. Y en cultura, bueno, sí, hay un montón de libros y todo, pero para mí lo importante es estar como muy atento en la organización en la que estés, sea en la universidad hoy por hoy, en la escuela o en un trabajo. Estar atento justamente a esto que decía, que es lo que está debajo de las prácticas, ¿no?, que son los principios y demás. Cuando uno empieza a conectarse con lo más profundo de la cultura, que era como esto que decía, el sistema operativo, le empezás a encontrar los hilos, ¿no? Obvio, te tiene que gustar, por eso. Yo no me metería en algo porque hoy por hoy es rentable o porque decimos, che, estos son los puestos o los roles que más pagan en la industria. Porque eso va a cambiar. Probablemente, y te va a dar satisfacción en el corto plazo, en la larga algo te va a hacer ruido y te vas a poner a hacer al final del día lo que te gusta hacer. Algo que a mí me interesa mucho, siempre me da curiosidad, es las diferencias entre las generaciones, ¿no? Y cómo, ¿qué ves vos ahí? Si lo notás, si es algo marcado, si tienen, bueno, o qué tipo de noción se tiene a la hora de en un mismo equipo o en un grupo grande de gente, tener en cuenta las particularidades que tenemos las personas de las distintas generaciones. Hay mucho escrito, y también me pasa que cuando hablo con las nuevas generaciones, como dicen, che, no, pero todo esto que está escrito no me representa, ¿no? Hay ciertas tendencias, no sé,
la generación de mi mamá buscaba, preservaba o la motivaba más la estabilidad, ¿no? En un trabajo, el desarrollo, esto de hacer carrera en un lugar por más de 20 años. Yo creo que eso hoy no está puesto como uno de los valores o las motivaciones principales de las personas. Sí está el desarrollo, el aprendizaje, el poder tener desafíos que te motiven. Y no sé, pongo un ejemplo tonto, tal vez, ¿no? Pero en esto de la estandarización a veces o de replicar prácticas de beneficios, nos pasaba que teníamos un montón de beneficios que estaban asociados a reconocer momentos claves de la vida de cualquier colaborador. Y entonces ahí estaba, no sé, el celebrar los 20 años de una persona en la compañía, o incluso celebrar momentos personales de la vida, como puede ser, no sé, casarse, tener un hijo. Y a mí me pasaba en mi equipo que esa realidad era una realidad que estaba bastante lejana a las necesidades o al momento que estaba viviendo esas personas. Y tal vez había necesidad de reconocimiento, de celebrar otros logros, como puede ser el mudarte solo a tu primera casa o el comprar tu primer auto. Entonces, como un ejemplo, o sea, la típica práctica de HR es, bueno, para cuando te casaste mandamos este regalo y es estandarizado. Nosotros lo que hicimos, por ejemplo, fue descentralizar ese presupuesto en los equipos y que cada equipo entienda qué le aportaba valor, ¿no? Entonces, yo no tenía en mi equipo, no sé, personas que se estén casando, pero tenía personas que se estaban comprando su primer auto. Y bueno, destino ese presupuesto que hubiese sido para celebrar un momento personal fundamental o trascendental, obvio que no es lo mismo, ¿no? Pero para esa persona era un momento importante, bueno, reconozco o celebro ese momento y no me quedo esperando a que HR traiga esta práctica que es para todos igual, como que hay algo en las nuevas generaciones, si querés, de no me des café con leche para todos. Tal vez yo quiero un flat white y otro quiere un latte macchiato. Bueno, poder estar al tanto de la personalización o la hiperpersonalización, creo que es algo que todos estamos buscando, hasta incluso como estrategia de negocio, así que eso mismo hacia adentro. Es un muy buen ejemplo de lo que veníamos hablando de la unión entre tecnología, conductas, tendencias, ¿no? Porque es así como vos decís, o sea, esa misma hipersegmentación que nosotros vemos en los contenidos que consumimos, en los algoritmos, es lo que hoy también queremos como parte, como personas parte de un proyecto que piense en nosotros. Bueno, agradecerte mucho por haber venido, por todo lo que nos contaste. Y bueno, nada, también agradecerles a todos los que estén escuchando. Este es el podcast de CTL y muchas gracias por todo, Sofía. Gracias a vos.